Bueno, vamos a meternos de lleno en la unidad 2. Ojo, porque este es un tema central en cualquier examen oral de derecho privado, así que manejarlo bien es fundamental. La idea es desglosarlo parte por parte para que quede todo clarísimo. A ver, nuestro recorrido va a ser este. Vamos a cubrir estos 5 puntos que son esenciales. Primero, ¿de dónde sale el derecho? Segundo, ¿por qué la ley es la fuente más importante? Después, ¿qué papel juegan la costumbre y la jurisprudencia? Luego, ¿qué significa eso de la codificación? Y para terminar, la historia de nuestro propio Código Civil. Bien, empecemos por la base de todo. Para entender cómo funciona el derecho, lo primerísimo que hay que saber es de dónde viene, de dónde saca su fuerza. A eso, justamente, es a lo que llamamos fuentes. Y acaba la primera pregunta que les aseguro es un clásico de examen. Es la que usan para arrancar. Entender bien la diferencia entre fuentes formales y materiales es de verdad la columna vertebral de toda esta unidad. Si esto queda claro desde el vamos, todo lo demás es más fácil. Miren, acá se ve perfecto. Las fuentes formales, las de la izquierda, son las que obligan sí o sí. ¿Por qué? Porque el propio sistema les da esa autoridad. Pensemos en la ley. Es obligatoria y punto. En cambio, las fuentes materiales, las de la derecha, no tienen ese poder de obligar. Más bien, influyen, persuaden. Son las que le dan contenido al derecho, las que lo inspiran. Por ejemplo, la opinión de un gran jurista en un libro. No es obligatoria, pero claro que ayuda a interpretar o a crear una ley. Y bueno, de todas las fuentes formales que existen, hay una que es la reina indiscutida. La ley. Es el eje de todo nuestro sistema jurídico, así que, obviamente, tenemos que analizarla con lupa. Si en el examen piden una definición de ley, esta es la que tienen que dar. Es corta, precisa, técnica, tiene todo lo necesario. Es una regla para todos, que hay que cumplir sí o sí, que la crea quien tiene el poder para hacerlo y que busca, o al menos debería buscar, un fin justo. A ver, desarmemos esto. Una respuesta completa en un examen tiene que mencionar estos 4 caracteres. Primero, la obligatoriedad, que se relaciona directamente con el principio de que la ley se presume conocida por todos y no podemos excusarnos. Segundo, la generalidad. No se hace para Juan o para Pedro, se hace para todos. Tercero, la justicia. Aspira a dar un trato igualitario. Y cuarto, la autenticidad. No cualquiera puede sancionar una ley, tiene que venir del poder legítimo. Esta pirámide es clave. Hay que tenerla siempre en la cabeza para entender cómo funciona nuestro sistema. No todas las normas valen lo mismo. En la punta, como bien lo dice el artículo 1 del Código, están la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Ninguna ley, absolutamente ninguna, puede ir en contra de ellos. Entender este orden es fundamental. Acá tenemos otro tema de examen garantizado. La diferencia es bastante simple, pero muy importante. Las leyes imperativas, como dice la palabra imponen, no se pueden negociar porque protegen intereses generales, lo que llamamos orden público. En cambio, las supletorias proponen. Están ahí por si las partes no dicen nada. Por ejemplo, en un contrato, si no se pacta dónde se entrega la mercadería, se aplica la ley supletoria. Pero si las partes lo acuerdan, esa ley se deja de lado. Muy bien, ya vimos la ley. Pero, ¿qué pasa cuando la ley no dice nada o no es del todo clara? Bueno, ahí es donde entran a jugar otras fuentes que complementan el sistema. A veces, la respuesta está en las prácticas de la sociedad o en lo que vienen diciendo los jueces. Para que una simple costumbre se convierta en una verdadera fuente de derecho, se necesitan sí o sí estos 2 elementos. No alcanza con que mucha gente haga algo de la misma manera. Primero, se necesita el elemento objetivo, esa práctica repetida, constante, generalizada. Y segundo, y esto es clave, el elemento subjetivo, que la gente esté convencida de que eso es obligatorio, que se debe hacer así por una razón legal. Si falta uno de los dos, es solo un hábito, no una costumbre jurídica. ¿Y qué es la jurisprudencia? Ojo acá, no es cualquier fallo de un juez. Hablamos de jurisprudencia cuando hay una serie de sentencias, una tendencia, una línea de pensamiento de los tribunales que resuelven casos parecidos de la misma forma, una y otra vez. Se va formando un criterio que, aunque no sea ley, se convierte en una guía muy poderosa para los jueces que tienen que decidir en el futuro. Y esta comparación es fundamental para mostrar un conocimiento más profundo. En nuestro sistema, el argentino, un juez puede apartarse de lo que dijo otro juez antes, siempre y cuando fundamente bien por qué lo hace. El precedente persuade, pero no obliga ciegamente. En el sistema del common law, como en Inglaterra o Estados Unidos, la cosa es distinta. Ahí rige el stare decisis. El precedente es ley. Lo que un tribunal superior decidió antes es obligatorio para los casos futuros. Allá, los jueces prácticamente crean derecho.
Bueno, hasta ahora vimos de dónde salen las normas. Ahora la pregunta es, ¿cómo las ordenamos para que todo esto tenga sentido y no sea un caos de leyes sueltas? Bueno, esa idea de juntar todo de manera ordenada, sistemática, en un solo gran libro, eso es la codificación. Mucho cuidado con esto, porque es otra pregunta clásica de examen donde es fácil patinar. No son lo mismo. Una recopilación es básicamente un copiar y pegar de leyes existentes. Una consolidación va un paso más allá, ordena y limpia, saca lo que ya no sirve. Pero la codificación, eso es otra cosa. Es crear una obra nueva, un sistema coherente y armónico. El código no es una simple suma de leyes viejas, es una ley nueva en sí mismo. Detrás de toda esta movida de la codificación hubo un debate intelectual tremendo. Thibaut decía que había que crear códigos con la razón, de forma lógica, casi matemática. Savigny, en cambio, sostenía que el derecho nace del espíritu del pueblo, de sus costumbres y tradiciones, y que un código lo congelaba, lo mataba. Es el eterno debate, ¿el derecho se inventa o se descubre? Una idea que la verdad sigue muy vigente. Y ahora vamos a bajar toda esta teoría a nuestra casa. ¿Cómo se vivió todo este proceso acá, en Argentina? Veamos la historia de nuestros códigos. El recorrido de nuestro derecho privado es bien claro. Empezamos con la obra monumental, increíble, de Vélez Sarsfield en 1871. Luego, casi 100 años después, en 1968, vino una reforma muy importante. Y finalmente el gran cambio llegó en 2015 con la unificación del Código Civil y el de Comercio en el cuerpo normativo que usamos hoy. Este primer artículo del nuevo código es literalmente una declaración de principios. Es el cambio de paradigma más grande. Lo que nos está diciendo es que el código ya no está solo, no es un sistema cerrado. Ahora, para resolver cualquier caso, hay que ponerlo a dialogar con la Constitución y con los tratados de derechos humanos. Este diálogo de fuentes es crucial porque obliga al juez a mirar todo el sistema jurídico, no solo un artículo aislado. Y con esta pregunta cerramos el círculo. Porque todo lo que vimos no es teoría para un libro, es la caja de herramientas que un juez usa todos los días. Para resolver un conflicto, tiene que tomar el artículo del código, interpretarlo a la luz de la Constitución, ver qué dice la jurisprudencia, tener en cuenta los principios generales, entender esa interacción, ese juego dinámico entre todas las fuentes, es la verdadera clave para dominar esta unidad.